La verdad es que siempre le pido que tome nota y hoy voy a sugerirle que lo haga pero con más énfasis. Esto se debe a dos razones. La primera razón es que de no hacerlo se va a perder. La segunda razón es que si no toma nota se va a perder seguramente. Así que vamos, tome nota por favor y va a tener que estar atento a 6 o 7 puntos diferentes que voy a hacer para poder probar un último punto. Así que saque una hoja, use la palma de la mano tal vez o lo que tenga cerca. Hoy quiero comenzar con una serie de estudios titulados La Guerra Interior. No estoy seguro de cuánto tiempo nos va a tomar. De hecho, al estudiar y prepararme, se me hizo obvio que todo lo que podría hacer es dar una introducción a un párrafo de Romanos capítulo 7. Se trata de un párrafo que es uno de los pasajes que necesitamos con más desesperación en esta generación. No estoy seguro de cuánto tiempo vamos a gastar en esto, y a la luz de ello, pensé que le parecería interesante escuchar una historia de algo que me sucedió la semana pasada. Resulta que fui a buscar a mi hija menor a la escuela para llevarla a la librería a comprarle una Biblia y una funda en la que la pudiera guardar. Ella escogió una Biblia negra muy linda y una funda que hasta tenía una solapa para meter su devocional. Cuando íbamos de regreso a casa, ella abrió la Biblia para poder poner el cartoncito que vino con la funda en algún lado y justo abrió la Biblia en el libro de Romanos. Yo pensé, se dio cuenta del significado de este libro, pero luego ella preguntó con total inocencia, «Papá, ¿qué versículo estás enseñando este año?» Y yo le dije, todo el libro de Romanos. ¿Sabe que la guerra interior es determinar quién contra quién? ¿Cómo lucha usted con el pecado? ¿Un verdadero creyente peca? ¿Cómo lidia uno con la derrota? ¿Cómo trata uno el principio de pecado que siempre está presente en nuestra vida cristiana y la hace tan difícil? ¿Cómo obtiene uno la victoria en la vida cristiana? Preguntas como estas son las que me llevaron a emplear la palabra guerra. El próximo párrafo de Romanos capítulo 7 no es nada menos que una revelación de la batalla por la mente, el corazón, las emociones y la voluntad del creyente. Sucede que con este pasaje hay bastante controversia en cuanto a quién se dirige Pablo. No se trata de una pequeña discusión de interpretación. De hecho, es muy importante tomar una decisión antes de comenzar a estudiar este texto. A quien se refiere Pablo va a marcar toda la diferencia del mundo, no solo en la interpretación del texto, sino en la aplicación del mismo. ¿A quién le está hablando Pablo en Romanos capítulo 7 cuando dice, versículo 14, yo soy vendido al pecado? Versículo 18, y yo sé que en mí no mora el bien. Versículo 21, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. ¿A quién le está hablando Pablo? El aplicar e interpretar el texto depende de a quién le está hablando Pablo. Si lo está haciendo a un creyente o a un incrédulo, va a ser toda la diferencia del mundo. ¿De quién está hablando Pablo? Hay 6 puntos de vista distintos en cuanto a quién se refiere Pablo y de quién está hablando en este pasaje de Romanos 7. En realidad, hay más de 6, pero estos son los principales. Vamos a mencionar cada uno. Un punto de vista es que Pablo se refiere a otra persona y no está hablando de sí mismo. Seguro que Pablo no está hablando de sí mismo, dice alguno. Pablo no es un creyente victorioso. Él dijo que debíamos imitarlo en seguir al Señor. ¿No es así? ¿Se acuerda de ese pasaje? ¿Cómo puede ser que Pablo está tan turbado y débil como para decir, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero? El problema con este punto de vista es que comenzando con el versículo 7, Pablo comienza a usar pronombres personales una y otra vez. Él se refiere a sí mismo una y otra vez. De hecho, en la primera parte del capítulo 7, Pablo decía consistentemente nosotros, pero ahora Pablo pasa a hablar de él mismo, y su agonía alcanza un clímax en el versículo 24, donde dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero vamos al segundo punto. Un segundo punto de vista es que Pablo está hablando de un incrédulo.
se habla demasiado de ser esclavo del pecado. La frase en el versículo 14, vendido al pecado, se refiere a un incrédulo, ¿no? Pablo no dijo en el capítulo 6, versículo 6, a fin de que no sirvamos más al pecado. Versículo 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Versículo 18, y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Seguramente este pasaje de Romanos capítulo 7 se refiere a un incrédulo y no a Pablo o a otro creyente. La persona que vemos aquí es, según el versículo 14, vendida al pecado. Uno tiene que tener en cuenta que el énfasis en el capítulo 6 es en la nueva creación, la nueva naturaleza, la nueva identidad, la nueva persona en Cristo. En Cristo y por medio de la identificación con Él, hemos sido libertados del dominio del pecado. Somos libres de la pena del pecado, que es el juicio. Somos libres del poder del pecado, que produce desesperanza. Ya no tenemos que pecar más. Esa es nuestra posición. Este pasaje del capítulo 7 no está tratando con nuestra posición en los lugares celestiales, sino con nuestra experiencia en la tierra. Somos libres de la pena del pecado, pero no somos libres de la presencia del pecado, la cual nos tienta. Somos libres del poder del pecado, pero no somos libres de la posibilidad del pecado, la cual produce fracaso. Permítame recordarle que en medio de todo esto que Pablo dice acerca del creyente en el capítulo 6, él nunca dijo que no lucharíamos con el pecado. Nunca lo dijo. El versículo 12 implica esto. Allí Pablo dice, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Lo que es verdad posicionalmente para el creyente es que somos libres de la pena y del poder del pecado. Puede no ser verdad en manera práctica. Puede que caigamos a la presencia y posibilidad de pecar. Fíjese en el versículo 19 del capítulo 6, por favor. Romanos, versículo 19, capítulo 6. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Romanos 6:19 dice esto. Él describe esto porque la posibilidad de que hagamos una cosa o la otra existe. Yo creo que Pablo se está refiriendo a este pensamiento que expresó en el versículo 14 del capítulo 7, donde dice, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. En otras palabras, por un lado tenemos la santidad del estándar de Dios y por otro, la debilidad de la carne que tiene esta dinámica interna de pecado, batallando la dinámica interna del espíritu. Podemos ser esclavos de un nuevo amo, pero aún vivimos en territorio enemigo. ¿Sabe cómo yo puedo saber que Pablo no se está refiriendo a un incrédulo? Porque un inconverso no va a confesar, como vemos en el versículo 16, que el estándar santo de Dios es bueno. Jamás diría, como leemos en el versículo 22, que con gran gozo está de acuerdo con el estándar de la ley de Dios. Un incrédulo no quiere saber nada con la ley de Dios. Un incrédulo jamás diría, como leemos en el versículo 18, yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. No. El inconverso dice, usted no sabe cuán bueno soy yo. Si me conocieran de verdad, jamás podría decir que me voy al infierno. De hecho, Dios me conoce tan bien que sabe que soy un buen tipo. El incrédulo nunca va a estar de acuerdo con lo que dice Dios en Romanos 3:10. No hay justo ni aun uno. La ley de Dios dice, según Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Un inconverso jamás va a decir, odio al pecado. Pablo dice al final del capítulo 7, versículo 15, sino lo que aborrezco, eso hago. Un incrédulo no odia el pecado, sino que lo busca, lo planea, lo arregla, ahorra dinero y lo compra. Lo promueve, lo aplaude. Lo que él odia acerca del pecado son sus consecuencias. Odia que lo descubran,
odia las enfermedades que producen los pecados sexuales, odia las penalidades y castigos de los pecados civiles, pero no odia el pecado. Solo un creyente odia el pecado. Solo un creyente odia ofender a Dios y traer deshonra a su nombre. Solo un creyente ve lo miserable que es su pecado. Solo un creyente, si bien fracasa en alcanzar el estándar perfecto y santo de la ley de Dios, puede decir, como dijo David en el Salmo 119, versículo 97a, «Oh, cuánto amo yo tu ley». Entonces, ¿de quién está escribiendo Pablo? ¿De un incrédulo? No, seguramente. Pero vamos a un tercer punto. Estamos considerando aquí a través de la palabra de Dios 6 puntos diferentes de vista en cuanto a quién le está hablando Pablo. En primer lugar mencionamos, Pablo se refiere a alguna otra persona y no a sí mismo. En el punto 2 vimos que Pablo está hablando de un incrédulo. Esa es otra posición. Pero ahora, punto 3, Pablo se refiere a un creyente inmaduro y carnal. Un tercer punto de vista es que Pablo se está refiriendo a un creyente carnal o inmaduro. Francamente, este punto de vista es el más peligroso de todos. Si Pablo está escribiendo acerca de creyentes inmaduros, estamos en problemas. Eso significaría que si pecamos, no importa porque un día vamos a madurar y ya no vamos a cometer ese pecado. Los que mantienen ese punto de vista utilizan este versículo para defender su perspectiva de pecar con permiso. Estos dicen, hace pocos años que soy creyente, o soy un creyente nuevo, hay pecados que nunca antes tuve que enfrentar y es la primera vez, así que no me culpen. O dicen a veces, aún no he madurado lo suficiente como para lidiar con este pecado. Aún no he crecido lo suficiente, así que déjenme tranquilo. No sé cuántos creyentes andan por ahí diciendo, no me culpen, soy el hermano débil. Pero, ¿cuándo va a madurar? ¿Cuándo van a pasar a ser un hermano fuerte? Este punto de vista de los creyentes débiles o carnales esconde al pecado detrás de la excusa de la inmadurez. Y si ese pasaje se refiere a este tipo de creyentes, entonces todos tenemos una excusa para pecar, ya que podemos decir que somos débiles, por supuesto. Sí, Pablo dice que somos débiles, pero no excusa esa debilidad. Usted dirá, pero este versículo seguro que se refiere a un creyente carnal. El versículo 14 dice, «Mas yo soy carnal vendido al pecado». El idioma griego incluye el artículo definitivo de manera que podríamos traducir esto como vendido bajo el pecado, lo cual significa vendido bajo el principio del pecado. Pablo está diciendo, mientras la ley está hecha de verdad espiritual, yo estoy compuesto por la carne de Adán, carne que aún contiene el principio del pecado. Pablo no está diciendo que aún se encuentra atado a los pecados en plural. Él está diciendo que aún está atado al principio singular del pecado, la naturaleza pecaminosa, porque él está en la carne de la raza caída de Adán. Entonces, si bien Pablo y cada creyente ha recibido una nueva naturaleza en Cristo, todavía luchamos con la carne, la cual coopera con la carnada del pecado. Ahora, ¿está Pablo escribiendo acerca de un creyente inmaduro o acerca de cada creyente incluyéndose él mismo? Si se fija bien en este pasaje, no va a encontrar el lenguaje de un creyente que se deslizó. Un creyente inmaduro no siente agonía por el pecado tal como vemos expresado en estos versículos. Un creyente que se deslizó no tiene ese gozo por la ley de Dios al cual se hace referencia en el versículo 22. Esa es una muestra de madurez, no de inmadurez. Un creyente que pasa por alto pecados no se va a regocijar en la santa ley de Dios que lo encuentra tan alejado del carácter santo y bueno de Dios, y esa es la actividad de la madurez. Pero vamos a un punto más. Un cuarto punto de vista mantiene que Pablo se está refiriendo a sí mismo antes de su conversión. El tiempo verbal que usa Pablo cambia de pasado imperfecto al presente. En la primera parte de este capítulo, Pablo escribió,
Nosotros éramos, ustedes estaban. Ahora, en esta sección, el tiempo verbal pasa al presente. Dice, y hallé, y yo sé, no hago el bien. En otras palabras, Pablo no está escribiendo acerca de su experiencia pasada, sino acerca de su experiencia presente. John Walvoord escribió que Pablo estaba describiendo su conflicto presente como creyente con el pecado morando en él y sus esfuerzos continuos de controlar su diario vivir. Pero un quinto punto de vista es que Pablo se está refiriendo a sí mismo antes de madurar en su caminar con Dios. Una vez más, este no es el vocabulario de un creyente inmaduro. Si uno le pregunta a un creyente inmaduro cómo le va en su caminar con Dios, éste le va a responder muy bien. Si le pregunta a un creyente maduro cómo va su andar con Dios, éste le responderá, me doy cuenta que me falta mucho. Es increíble, pero me parezco en tan poco a Cristo. Esto responde un creyente maduro. Parte del problema en la iglesia es que el creyente inmaduro toma el micrófono y le dice a todos en la clase del estudio bíblico cuán santos son. Y mientras hablan, el creyente maduro está sentado sin emitir palabra, reconociendo sus propias faltas y los pecados con los que lucha diariamente, sabiendo que lo último que quiere hacer es jactarse de sus logros personales o victorias espirituales. Cuando Pablo escribió esto, lo escribió en tiempo presente. Esta es mi batalla en este momento. Y Pablo ya llevaba unos 25 años de creyente cuando escribió esto. El último punto de vista, el cual yo creo que es el correcto, es que Pablo se refiere a sí mismo como a un creyente comprometido y en crecimiento. Usted me dirá, espere un momento. Este pasaje no puede estar describiendo la experiencia de Pablo o cualquier otro creyente que está sirviendo en el Espíritu y entregado a Dios. Esa gente no lucha con el pecado de la manera que lo implica este pasaje. Ahora, ¿alguna vez conoció a algún gran creyente? ¿No le sorprendió saber que luchaba con las mismas cosas que usted? ¿Leyó la biografía de algún cristiano piadoso? Tanto la desazón de Spurgeon como el temperamento de Lutero eran reales. He recibido muchos más correos electrónicos de agradecimiento después de haber contado una historia de cuando estuve de viaje en Connecticut y me enojé con un taxista que en cualquier otro momento. Creo que eso fue lo que más ánimo le dio a muchos en años. ¿Por qué? Porque tal como muchos lo expresaron, el ver que uno de sus líderes espirituales estaba luchando con las mismas cosas, esto le dio esperanzas. Recuerdo una ocasión donde el doctor Walvoord, que solía venir a esta iglesia a hablar, yo le estaba llevando al aeropuerto y él me decía, yo solo quiero terminar bien. Recuerdo la pasión en su voz y la determinación en su expresión. Yo solo quiero terminar bien. Recuerdo un domingo que llevé a este gigante espiritual a comer afuera después de una reunión. Yo pensaba llevarlo a un restaurante muy bueno para que degustara algo bien sabroso, pero él no quería saber nada. Solo quería ir al hotel a descansar. Así que me dijo, ¿no podemos pasar por algún negocio de comida rápida para pedir alguna hamburguesa? Yo pensé, es como ver a Moisés comiendo una hamburguesa. Los gigantes de la fe no comen hamburguesas. Esa es la comida de los mortales como usted y como yo. Seguramente ellos comen con clase y dignidad. La verdad es que nos cuesta imaginarnos a gigantes espirituales como el apóstol Pablo luchando con el pecado. Es por eso que muchos llegan a este pasaje de la Escritura y de repente cambian las reglas de interpretación. Yo ya no significa yo. Pablo ya no está hablando literalmente, sino que ha pasado a algún método misterioso de comunicación en el que dice, yo hago esto, pero en realidad se está refiriendo a un incrédulo o a un creyente inmaduro o a él mismo antes de ser salvo. No, mi amigo, tal como escribió un gran escritor, Pablo está describiendo a un cristiano maduro, un cristiano que ve la inhabilidad de su carne contra el estándar espiritual divino. Cuando más espiritual es un creyente, más grande es su sensibilidad a sus errores.
Cuando más creció Pablo, más se dio cuenta de su cuerpo de carne y hueso y de su cuerpo de muerte que debía batallar. Pablo se describió a sí mismo en los primeros años de su ministerio diciendo en 1 Corintios 15:9, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. Más adelante, en su ministerio, Pablo le escribió a los creyentes en Éfeso diciendo en el capítulo 3, versículo 8 de esa epístola así: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos. En otras palabras, antes era el último al compararse con hombres fieles y capacitados. Ahora se considera menos que el menor fiel de todos los creyentes que hay en esta tierra. Y Pablo no terminó aquí. Poco antes de su muerte, él le escribió a Timoteo y le dijo lo siguiente en 1 Timoteo 1:15: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. En una oportunidad Pablo era el menor de una docena de hombres. Luego pasó a ser el menos de todos los creyentes fieles. En sus últimos años era el primer pecador. Amigos, cuando uno acepta a Cristo, la batalla con el pecado no se acaba, sino que comienza. El pecado ya no es soberano con usted, pero aún es su adversario. Entonces, ¿qué involucra el crecer en Cristo? ¿Es darse cuenta de cuán bien va avanzando? ¿O es un sentir creciente de cuán pecador es, de manera que usted tiene que acudir constantemente a Cristo, su abogado, Salvador y Redentor? Es así. Y espero que usted pueda estar teniendo victoria cada día sobre su pecado.